Bueno, vamos a analizar este ejercicio que también es un ejemplo de lo que puede ser un primer parcial. Bueno, el enunciado sería este. Acá está muy resumido, pero lo vamos a ir leyendo y interpretando a medida que lo leemos, ¿no? Tenemos los siguientes lotes de datos. El contexto acá es procesar las llamadas telefónicas que se registraban en una compañía telefónica, qué sé yo, ¿sí? Tenemos los siguientes lotes de datos, que ya sabemos podrían ser archivos, pero bueno, como archivos no manejamos todavía, son lotes de datos, ¿sí? Llamadas, distancias, ¿sí? Y tarifas. Llamadas, distancias y tarifas. Bueno, a ver, las llamadas son las llamadas que se originaron durante, bueno, un X periodo de tiempo. Acá no lo dice, pero pongamos que sea un mes, qué sé yo, bueno, no nos interesa tampoco, ¿sí? Entonces, por cada llamada tenemos número de origen, número de destino y la duración. La duración en minutos. Cada medida de duración que hablemos, acá va a ser, la pensamos en minutos, ¿sí? Y en los números vienen con este formato. Bueno, no sé si tantos números, pero por ejemplo, va a venir un prefijo, un guión y el número. ¿Está bien? Porque el prefijo, en definitiva, lo que marca ¿qué es? Es el destino desde, o sea, el origen y el destino. Desde qué ciudad hasta qué ciudad llamé. Bueno, después las distancias. Las distancias, fíjense. Las distancias están medidas desde la capital. Desde la capital. Entonces, tenemos, bueno, por supuesto, vamos a tener un registro para la capital. El código ya sabemos que es 011, o 11 directamente. ¿Sí? Y la distancia de capital a capital es 0, porque es todo medido desde capital, ¿sí? Y las distancias además van a ser valores positivos o negativos. ¿Qué significa esto? No tenemos este y oeste nosotros, tenemos solo norte y sur. Entonces, si me llama alguien, o sea, si hay una llamada, perdón, la distancia desde La Plata, por ejemplo, a la capital, va a ser 50 kilómetros, pero 50 negativos, porque está al sur. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Eso nos interesa saber si es negativo o no? Bueno, no sé, después veremos. Después vemos si nos interesa. Por ahora viene así, estamos leyendo el enunciado. ¿Sí? Y si me llaman desde, qué sé yo, desde Santa Fe, va a ser 500, 600, no sé cuántos kilómetros son, positivo porque está al norte. ¿Me siguen? Bueno, y después tenemos las tarifas. Claro, no es lo mismo hacer una llamada local que hacer una llamada de larga distancia. Entonces, tenemos, por un lado, esto, miren, la tarifa base por minuto. Para hacer los números fáciles y redondos, pongamos que la tarifa base, esto se ingresa por teclado, por supuesto, ¿no? Pero pongamos que la tarifa base me ingresan un peso. Un peso el minuto. ¿Sí? Medio caro, pero bueno. Un peso el minuto. Entonces, por ejemplo, qué sé yo, si estoy llamando a La Pampa, acá me va a decir distancia hasta 800 kilómetros, ¿sí? Hasta 800 kilómetros, el costo es 1,35 por arriba de la base. Esto es por cuánto multiplico la base. O sea que, si la base es 1, concretamente acá va a ser 1,35 me sale el minuto, ya no 1, me sale 1,35. ¿Sí? ¿Me siguen? Y yo tengo muchas distancias, por ejemplo, hasta 0 kilómetros de distancia, 0 incremento sobre la base. De 0 a 100, tanto incremento sobre la base. De 100 a 200 o a 250, tanto, y así. ¿Está bien? Bueno, perfecto. Entonces, me piden informar. Bueno, por cada prefijo, me piden informar cantidad de llamadas entrantes y salientes. ¿Sí? Cantidad de llamadas. Se me durmió mirá. Te salvaste, te iba a tirar un papelito. De vos hablaba que te dormiste. Sí. Bueno, cantidad de llamadas entrantes y salientes, ¿sí? Informar, además, por cada prefijo, total a facturar. A ver, cantidad de llamadas entrantes. ¿Qué es eso?
ya sé que, pero ¿cómo lo implementamos? No. Bueno, ¿una colección de qué? No, ese es un político vos, ¿hablas? No me decís nada. No, cantidad de llamadas entrantes, ¿qué es? Un contador. Y si es por prefijo, ¿cuántos contadores son? Tanto como prefijos haya. Bueno, una colección, ahora sí, como decías vos, de contadores. ¿Sí? Y cantidad de entradas salientes, ¿qué es? Otra colección de contadores. ¿Cuántos va a tener? Tantos como... Bueno, y después, ¿dónde estaba? Acá. Total a facturar por cada prefijo. ¿Y eso qué es? Una colección de acumuladores. Y finalmente, porcentaje de llamadas por distancia. Bueno, atención acá. ¿Cuántos datos implica porcentaje de llamadas por distancia? ¿Cuántos datos voy a mostrar cuando muestre? 2. ¿Cómo 2? Sí, sí, porcentaje. No soy. Porcentaje soy. Bueno, ¿cuántos porcentajes? Tantos como distancias. Tantos como distancias. Muestro tanta distancia, tal porcentaje. ¿Sí? Bueno. Pero para poder calcular el porcentaje, ¿qué voy a necesitar? Total, pues esto es porcentaje de llamadas, o sea, total de llamadas y total de llamadas a cada distancia. Entonces, eso implica un total general, pero además implica un contador por distancia. Es una colección de contadores, tantos como distancias haya. ¿Sí? Bueno, ¿se entiende? Es similar al que hicimos la vez pasada, solo que un poquito con más historia. Bueno, vamos a analizar entonces los objetos que intervienen en este contexto. O sea, qué elementos de la vida real dentro de este contexto estamos viendo acá. ¿Sí? Y además, las novedades en este problema, los movimientos, ¿cuáles son? Vieron que cuando teníamos varios lotes de datos teníamos uno de novedades y varios de consulta. ¿Cuál es el de novedades? ¿Esas son las novedades? A ver, la distancia dentro de la Argentina, ¿se puede incrementar? Bueno, invadimos Bolivia y ahora tenemos una distancia todavía un poco más larga, ¿no? Se hunde la mitad de la Patagonia y tenemos una distancia más corta. Pero son cosas que difícilmente sucedan, podrían suceder, pero bueno, no es algo habitual. O sea que no. ¿Cuáles son las novedades acá? Las llamadas, tiene nombre el lote de datos. El lote de llamadas son las novedades. Son las novedades. ¿Sí? Bien, y las distancias y las tarifas son consultas. Son consultas. ¿Sí? Entonces, básicamente vamos a tener dos tab. El tab de tarifas, ¿sí? Y el tab de distancias. Incluso a mí lo que me piden, informar por cada prefijo. Bueno, cada prefijo son distancias en realidad. Son, distancias. Ahí ya, yo les había dicho, vieron que con los nombres me empiezo a confundir un poquito. Bueno, o sea que en definitiva, informar por cada prefijo, el tab distancias es el que me va a dar esa respuesta, ¿sí? Y es el que va a guardar esa información estadística, ¿sí? Y después me dicen, por cada distancia, porcentaje de llamadas por distancia. Por distancia. Pero las distancias las tengo acá. ¿Ven? El tema de nombres es un lío. Es un lío. Vamos a cambiarlo. ¿Por qué le puse así? Vamos a cambiarlo. A ver así. Prefijos. Distancias. Ahí me parece que va a ser más coherente. ¿No? Porque uno se llama distancia, pero la distancia la tenía el otro. Me parece que ahí va a ser un poco más coherente. Prefijos y ni siquiera distancias, tarifas. Tarifas, ahí está. Ahí es más coherente. ¿Sí? Entonces le cambiamos acá. Fíjense como si uno elige mal los nombres,
ya sea programando o ya sea describiendo el problema, porque describir el problema no es un problema de, a ver, este texto que está acá, bueno, para ustedes es el enunciado de un ejercicio, pero en la vida real esto es el relevamiento de un problema que lo hizo un analista. ¿Sí? O sea, el analista va a creamos un sistema, bueno, va el analista, investiga y trae este documento. Y si el tipo no es, digamos, no pone nombres adecuados, después es un quilombo entenderlo, ¿sí? Bueno, como analista no soy muy bueno, digamos. Entonces vamos a adaptar acá y ya más o menos tenemos el coso. Entonces esto sería por prefijo, esto quedó bien, ¿sí? Y acá sería por distancia, por tarifa, le podemos decir, por tarifa. Y ahí ya está más razonable. ¿Está bien? Entonces, ¿qué tags vamos a tener acá? El tag de prefijos y el tag de tarifas. ¿Sí? Además, los tags, además de guardar información propia del concepto, chicos, por favor. Además, cada tag, por supuesto, ya saben que son funciones y datos. ¿Sí? Los datos del tag, por ejemplo, los datos del tag prefijos, ¿sí? ¿Cuáles son? Prefijo y distancia. Prefijo y distancia, ¿sí? Tiene esos datos, pero además tenía que guardar un montón de datos estadísticos, ¿sí? Entonces lo que vamos a hacer es separar, hacer dos estructuras. Una estructura para guardar prefijo y distancia y otra estructura para guardar los contadores, los acumuladores y eso, ¿sí? Y entonces como atributos del tag le ponemos una colección de estos de los datos propios del tag, más una colección de los datos estadísticos del tag, ¿sí? Bueno, entonces vamos a empezar a laburar. Bien, bueno, esto no quiero que lo vean porque lo borro rápido porque no tomen nota. Ahí, ¿sí? Bueno, perfecto. Igual seguro que van a hacer pausa y lo van a... Bien, entonces, struct, ¿cómo tenemos entonces? Prefijos, ¿sí? Prefijos. Como acá vamos a tener estructuras que contienen datos y estructuras que son el tag en sí, para no confundir, le vamos a poner T de tag. ¿Sí? Prefijos va a tener una colección ¿de qué? Bueno, de datos prefijos. Datos prefijos serían, bueno, de datos prefijos, ¿sí? Donde datos prefijos es una estructura, ¿sí? ¿Y qué tiene? Prefijo y distancia. Prefijo en un string y la distancia es un entero. Bueno, entonces tenemos los errores son porque no tengo todo atrás, digamos, ¿no? O sea, no tengo la estructura call y eso. Entonces, tenemos los datos prefijos. ¿Y qué otra cosa necesitamos? Bueno, las estadísticas. Struct. ¿Sí? Estadísticas prefijo. ¿Y acá qué dijimos que teníamos? ¿Qué dijimos que teníamos? Un contador para entrada saliente, para llamada saliente. Otro para entrantes y un acumulador para facturar, para lo que facturo. Int cont salientes. Int cont entrantes y double total facturado. ¿Sí? Y entonces acá también tengo una colección ¿de quién? De estadísticas prefijo. Bueno, ahí ya tenemos el tag. ¿Está bien? Acá no hay que preguntar si está bien. Acá hay que preguntar si está bien. Muy bien. Vamos con el otro tag. ¿Estás prestando atención? Bueno, ya es una tontería. Muy bien. El otro es tarifas, ¿sí? Entonces, tarifas tienen lo mismo, datos estadísticos y datos del tag en sí mismo, ¿no? Entonces vamos a hacer, bueno, una estructura que se llame
¿cómo le pusimos? Datos tarifa, ¿sí? ¿Cómo le pusimos a esto? Datos pref. Le vamos a poner struct, datos tarif. Datos tarif. Bueno, ya estamos. Datos tarifa. ¿Qué tiene? Distancia e importe. ¿Sí? Int. Distancia y doble importe. ¿Sí? Importe de la tarifa. Y struct stad tarifa. ¿Qué tiene? ¿Qué precisamos para las tarifas? Dijimos. Un contador por cada tarifa, porque después eso lo usamos para sacar el porcentaje. O sea que simplemente, bueno, podría ser una colección de enteros si no necesito. Pero tal vez más prolijo si lo dejo así. ¿Qué opinan? Más prolijo, vamos con más prolijo, vale. Int cont. Podría ser directo una colección de enteros. Va a ser más rápido. Pero conceptualmente, esto me permite, fíjense, conceptualmente, a ver, vamos a hacerlo así. Ahora van a ver a qué me refiero. Struct, entonces, T tarifas. Así, ¿no? Sí, ¿no? Tarifa. Perdón, tarifa. Tenemos una colección de ¿qué? De datos tarifa y una colección de stad tarifa. Fíjense, si yo acá, en vez de poner esto, pongo una colección de enteros y después me dicen, no, quiero más datos estadísticos. Ya tengo que modificar todo. En cambio, si pongo una colección de estadísticas, solo voy y modifico en la estructura de estadísticas. Es más extensible. El concepto, acá tenemos el concepto de extensibilidad y de escalabilidad. Vienen con más requerimientos y yo fácilmente puedo escalar esos nuevos requerimientos, puedo alcanzarlos. ¿Sí? Extensibilidad, puedo extender la funcionalidad de este sistema o de este programa en este caso. ¿Sí? Son conceptos que vienen mucho después, digamos, bastante más avanzados en la carrera, pero está bueno, digamos, que ya de movida ustedes sepan que esto es un programa, pero es un micro sistemita. ¿Está bien? Y esos atributos, escalabilidad, extensibilidad, bueno, todo eso son atributos deseables en un sistema. Bueno, ¿qué me está faltando? Tenemos todo. Entonces vamos a hacer el programa principal. El programa principal, vamos a poner un poco más grande. Bueno, entonces tenemos los dos TAD, ¿sí? Te me está durmiendo, ya te vi. Tarifas que se llamaba T-tarifas. No le puse T-tarifas. Ah, sí. T-tarifas, ¿sí? Le asignó. Bueno, entonces vamos a poner una función que la vamos a llamar tarifa create. ¿Sí? Y ahí le digo, ingrese la tarifa, la distancia, qué sé yo, todo. Y lo vamos cargando. ¿Está bien? Cuando esto sea un archivo, eso no va a ser necesario. O sí, digamos, pero no lo va a cargar el usuario, lo voy a leer el archivo y lo voy tal vez a meter en memoria. Bueno, eso ya vamos a ver. Tarifas create. Perfecto. Después, el otro, ¿cómo era? Prefijos, ¿no? Bueno, ya tenemos los dos tags, o sea, los dos elementos principales con los que se desenvuelve, digamos, en este contexto. ¿Sí? Bueno, ¿qué más necesitamos? Empezar a leer ahora las llamadas, ¿sí? Pero lo primero que tengo que leer es la tarifa base. Chicos, la tarifa base, en realidad, ¿no podría ser parte del tab tarifas? Es parte de los datos. Sí, y sí, ¿no? ¿Para qué voy a manejar un dato suelto yo, pudiéndolo tener encapsulado en algo que justamente lo representa? Mejor lo metemos ahí. Entonces acá este tiene además un int, bueno, un doble, tarifa base, o base le ponemos. Importe base. Ahí, importe base. ¿Sí? Bueno, o sea que, ¿dónde voy a leer el importe base? En el tab create, o sea que esto ya acá no lo necesito y mejor, más encapsulado todavía. ¿Sí? Bueno, entonces sí, empezamos a leer los datos de los movimientos.
En general, cuando hay movimientos y consultas, la estrategia, o por lo menos en lo primero que tenemos que pensar, es en recorrer los movimientos e ir consultando a los archivos de consulta, con los lotes de datos de consulta. En general, esa es la estrategia. O por lo menos es lo primero que tengo que plantearme, a ver si con eso resuelvo lo que quiero resolver. ¿Sí? Perfecto. Entonces, llamadas. Número de origen, número de destino y duración. Esos son los datos que voy a leer. Número de origen, número de destino y duración. Así que tenemos string origen, destino y en otro, porque es entero, duración. Listo. Y leemos, ¿sí? Origen, destino y duración. Bueno, ¿cómo termina el lote de datos? No decía el enunciado, así que, ¿qué hacemos en un caso así? ¿Qué hacemos en un caso así? No, ¿qué negativo? Le preguntamos al profesor, ¿cómo vas a inventar un fin de datos? ¿Sí? Vos vas a hacer un relevamiento a una empresa que te pide un sistema. Esto no lo dice. O peor, el analista, vos sos el programador, viene el analista y te trae un requerimiento. Dice, esto no lo dice. Negativo, lo invento. No, le preguntás al analista. Y el analista dice, eso no se lo pregunté al cliente. Va y le pregunta al cliente. No hay que inventar. A lo mejor vos le preguntás al profesor, que en este caso sería el analista, o el analista, que en este caso es el profesor. Profe, ¿cómo termina esto? Decidilo vos. Bueno, esa es otra historia. Lo decidís vos. ¿Se entiende? Pero primero hay que preguntar. Bueno, entonces esto termina con un origen igual fin. No importa, ¿sí? Así. Bueno, perfecto. Entonces, ahí sí. Ya está decidido, ya está resuelto ese tema. Entonces, iteramos mientras que ORI sea distinto de fin. Bueno, muy bien. Entonces, lo primero que tenemos que hacer ahora, ¿qué es? O lo próximo que hay que hacer, ¿qué es? Las instancias de origen y destino. No. Bueno, trabajar para lo que me piden. ¿Qué es lo que me piden? Me piden informar por cada prefijo, ¿sí? Cantidad de llamadas entrantes y salientes. ¿Quién sería el responsable de procesar eso? ¿Una función de quién? De los prefijos. Si es por cada prefijo, el responsable del prefijo. ¿Y cómo impacta? Vamos a ver el tab prefijo. ¿Dónde está? De prefijos, acá está. ¿Y cómo impacta? O sea, digo, cantidad de entradas, llamadas entrantes y salientes. ¿Qué tengo que hacer? Yo tengo una llamada de origen y destino, una entrante y una saliente. ¿Qué tengo que hacer? Incrementar dos contadores, uno de entrantes y uno de salientes. ¿O no? ¿Dónde están esos contadores? ¿En las estadísticas de quién? De prefijo, en las estadísticas de prefijo. ¿Está bien? O sea que bueno, tengo que ir al tab prefijo, decirle dame tus estadísticas, ¿sí? De todas las estadísticas, buscar cuál. Porque es una colección de estadísticas. Buscar la que corresponde al origen y entonces incrementar uno en el contador de salientes. Y después buscar la que corresponde al destino e incrementar uno en el contador de entrantes. ¿Sí? Y el total, ¿en cuál lo voy a incrementar? En el de saliente. Porque te cobran si llamás, no si recibís. ¿Se entiende? A la llamada de origen, a ese además le incrementan el total. Pero bueno, el total lo discutimos después. Vamos solo por el tema de los contadores. ¿Cómo? ¿Por qué? Inc. Acá no tenemos. Bueno, está bien, muy bien lo que decís. No tengo forma de encontrarlo, pero sí tengo forma de encontrarlo. ¿Por qué? Porque la colección
de datos, la colección de datos prefijo tiene que ser paralela a la colección de datos. O sea, tengo que tener tantos datos estadísticos como tantos datos de prefijos haya. Entonces ahí no necesito tener. Busco en el primero y con esa posición accedo al segundo. ¿Sí? Bueno. Esto es mucho de laburo en la cabeza. Fíjense que, o sea, es muy importante. Los problemas estos se resuelven en la cabeza. Yo tengo que, cuando yo voy a hacer el diagrama, ya lo tengo que tener resuelto en la cabeza. Si yo no tengo esto resuelto en la cabeza, al diagrama no tengo nada que hacer. No hay nada que hacer al diagrama. En cambio, si yo tengo el problema ya en la cabeza, lo tengo resuelto, al diagrama es solo hacer como un dump, digamos, una bajada de lo que tengo en la cabeza. No me cuesta nada hacer el diagrama, porque yo ya primero lo resolví en la cabeza. O sea que esa sería la forma de trabajar. Bueno, muy bien. Incrementar contadores. ¿Sí? Incrementar llamada saliente. Vamos a ponerle entonces así. Era de tarif, no, de prefijos era, ¿no? Actualizar estadísticas. Estadísticas son solo contadores. Porque después vamos a hacer un actualizar importes. Y ahí solo importe. Bueno, muy bien. ¿Qué necesito para poder actualizar esos contadores? Primero prefijos. ¿Sí? Primero prefijos, o sea el TAD. Y después, origen y destino, ¿sí? Origen y destino. Y nada más. ¿Sí? ¿Qué tengo que hacer acá? Bueno, incrementar el contador de salientes y el contador de entrantes que corresponda al origen y al destino. ¿Sí? Bien acotado, bien definido y bien acotado. Bueno, perfecto, pero además actualizar importe. ¿A quién le corresponde? El importe total por prefijo era lo que se pedía, ¿no? Por prefijo, por cada prefijo total. ¿A quién le corresponde eso? Al prefijo. Pero un momento. ¿Pero qué? También a tarifas. ¿Por qué también a tarifas? Porque la que tiene el importe es la tarifa. Entonces, yo tal vez, a mí no me gusta mezclar tags. No me gusta mezclar tags. O sea, no me gusta que el tag prefijos reciba como parámetro el tag tarifas. No me gusta. ¿Está mal? Bueno, no sé si está mal. A mí no me gusta, porque si un tag recibe como parámetro a otro tag, eso genera dependencia del primero respecto del segundo. ¿Entienden? Y bueno, una de las premisas de sistemas es minimizar la dependencia. Minimizar el acoplamiento. Cuanto más todo está pegado, todo está interlazado, digamos, bueno, entonces más posibilidades tengo que si meto mano acá y lo arruino, esa arruinada impacte por todos lados, porque todo depende de todo. En cambio, cuando todo está más atomizado, si yo meto mano acá y lo arruino, solo arruiné esto, porque lo demás es independiente. Ese es el ABC de que un sistema sea mantenible o no. Mantenible, otra de las premisas deseables para sistemas de las que veníamos hablando. Que algo sea mantenible. Para que sea mantenible hay que minimizar la dependencia. ¿Sí? Bueno, fenómeno. Entonces lo que hacemos es, bueno, para que un tag no conozca al otro, lo que hacemos es, en realidad el importe se lo pido a tarifas. Le digo, tarifa, dame el importe para esta llamada, y para esta distancia y esta duración. ¿Sí? Y después el dato se lo paso a prefijos y le digo, toma, acá ya tenés todo, acumulalo. ¿Les parece? ¿Sí? Pero, bueno, eso es una cuestión de que a mí no me gusta, no quiere decir que no se pueda. ¿Está bien? Entonces estamos con el otro. Primero ese lo dejamos ahí abajo y vamos con el de importes. ¿Y cómo sería? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pedir el importe. ¿Sí? El importe sería tarifas, ¿no? Tarifas, obtener importe.
obtener importe. Bueno, ¿En tarifas tenías la distancia también o estaba en otro lado? ahora nos fijamos. La distancia creo que estaba en tarifas, ¿no? Sí, en tarifas. Entonces, bueno, tarifas, obtener importe. ¿Qué necesito? Primero, sí o sí, tarifas. O sea, los datos del TAD. ¿Qué más? ¿Que le diga qué? No, necesitarías la distancia y la distancia son prefijos. La distancia necesito. A ver, un momento. La distancia. ¿Yo tengo la distancia? Están prefijos. Puedes poner la función si te la dé. Le puedo decir al prefijo que me dé la distancia. Sí. Con la distancia le digo a tarifa que me dé el importe. Y con el importe. Y con el importe le digo al otro. Bueno, está bien. Bien atomizado. ¿Sí? Entonces vamos a pedir la distancia primero. Por supuesto podría haber hecho una sola función que haga todo, pero me parece mejor así que se ve como más claro. Bueno, entonces, Pero esto también funcionaría si, por ejemplo, uno de Jujuy llama a uno de Salta. si uno de Jujuy llama a uno de Salta, y debería funcionar, ¿por qué no? ¿Por qué no? Porque las distancias Son todas relativas a la capital, sí, pero de Salta a la capital vos tenés, no sé, poner 1600 kilómetros. Y de Jujuy, está más lejos Jujuy, tenés 1700, 1800. Vas a hacer la resta y la diferencia son 200 kilómetros. Entonces le cobras menos si llamás de Jujuy a Salta que si llamás de Jujuy a la capital. ¿Entendés? Bueno, entonces, ¿qué era lo que ya me mareé? ¿Qué íbamos a hacer acá? La distancia. Int, distancia. Présteme atención, dale, que ya cortamos, hacemos un recreo. Distancia, ¿quién me lo da? Prefijos. Y para calcular la distancia, ¿qué datos necesita? Prefijos, origen y destino. ¿La duración? No. Muy bien. Entonces, miren, tenemos... Estás luchando con las pestañas. Se te caen las pestañas. No, el párpado, los párpados. Estás que hace un esfuerzo sobrehumano para mantenerse despierta. Bueno, a ver. Listo, tenemos la distancia. Entonces con la distancia podemos tener importe. ¿Por qué? Porque le paso la distancia y el tipo me da el importe. Y teniendo la distancia y el importe, entonces puedo actualizar las estadísticas. No, puedo actualizar los importes o los totales en prefijos. ¿Y qué le paso? Importe. El origen nada más, porque el destino acá no le cobro. Y el importe. Una pregunta. En Sí. este ejemplo, la duración de la llamada no afecta el importe. Debería afectarlo. Si no lo afecta, estamos en un problema. ¿Dónde no lo afecta? Acá. Y sí, la duración falta. Y sí, el importe va en función de la duración. Así que acá me faltó duración. Gracias. Haceme acordar, marca 0,5, marca positiva. Haceme acordar. ¿Ya tenías vos? No, bueno. ¿No? Bueno, ya tenés 0,5. Si me haces acordar, si no, no. Bueno, distancia y duración. Sí, perfecto. ¿Sí? Bueno. Bueno, esperen que quiero que quede bien prolijo. Bueno, no lo voy a lograr. Ah, ahí está. Bueno, el último, ¿no? Ahí. Y ahí. Bueno, más o menos quedó. Bueno, ¿ya está? Creo que está bien. Me falta leer, o sea, vuelvo a leer acá. Vuelvo a leer. Y cuando salgo, ¿qué necesito? ¿Qué me estaría faltando? Los porcentajes. Mostrar los resultados. Mostrar los resultados. Entonces tenemos así. A ver. Informar por cada prefijo cantidad de llamadas salientes y entrantes. ¿Quién me va a dar ese listado? Prefijos. Prefijos. ¿Sí? Le paso prefijo. No, me mareé. Perdón. Prefijos. Mostrar estadísticas. ¿Sí? Prefijos. ¿Algo más le paso? No, tiene todo ahí. Listo. Los totales, ¿quién me los va a mostrar? No, prefijos también. Prefijos, mostrar totales. ¿Sí? ¿Y lo otro qué era?
¿qué era? Acá, porcentaje de llamadas por tarifa, estadísticas de las tarifas. Hay que ordenarlo primero. Bueno, es parte del trabajo que va a hacer esta tarifa, no es problema mío, digamos. Entonces sería tarifas, mostrar estadísticas. Bueno, y ahí tenemos el programa principal. Creo, puede tener algún error, pero en principio pareciera estar bien. Bueno, ¿ven? Entonces, una vez más, vamos a recalcar, hacer hincapié en que no hay cadenas, prácticamente no hay variables, no hay cuentas raras, no hay cuentas. Solo hay operaciones, acciones vinculadas al contexto, relacionadas al contexto que describe el enunciado. Entonces, un diagrama principal así es totalmente comunicacional. Yo puedo mirar esto y mostrárselo al cliente, es decir, a quien me pidió el trabajo, y decirle, mira, más o menos la idea es así. Y esto describe una idea. Entonces el tipo entiende y me dice, no es así. Te equivocaste. Mirá que en realidad la tarifa viene por otro lado. Bueno, entonces lo vamos corrigiendo juntos. Si yo al tipo le muestro variables, punteros no lo vimos todavía, strings, tokens, le explota la cabeza, me va a decir, este es un nerd, ¿a quién contraté? ¿Está loco? ¿Se entiende? Le explota la cabeza y no le interesa discutir nada conmigo, ¿sí? Todo eso viene, por supuesto, va a estar, pero está en el próximo paso, cuando bajemos un escalón. Estamos a un nivel muy alto, ahora bajamos un escalón y vamos a un nivel un poco más bajo, ¿sí? Pero después del recreo.